Si no están enterados, se acaba de anunciar que Chris Evans estará regresando como el Capitán América en Avengers Doomsday. Bueno, no como el Capitán América, ya hay otro Capitán América, pero bueno, ustedes me entienden. Y esto desencadenó como siempre un debate en Twitter sobre si es una buena decisión o si es un movimiento desesperado por parte de Marvel para, bueno, poder rascar unos cuantos millones más en la taquilla. Y es que se supone que Steve Rogers estaría teniendo un rol protagonista en Avengers Doomsday, lo que nos dejaría con Chris Evans como protagonista y Robert Downey Jr. como antagonista, dos actores que se supone que ya estaban retirados de Marvel, en una película dirigida por los hermanos Russo que también ya estaban fuera de Marvel, deleteando por completo los planes originales que había para esta película, que era tener a Kang como villano y yéndose a la segura reuniendo al equipo de siempre. Para muchos esto es ignorar a las películas que han habido en medio y hacer a un lado el poco desarrollo de personajes que hemos visto en esta saga, personajes como Yelena, Loki, los Cuatro Fantásticos, Ironheart, y obviamente arruinar el final tan solemne que había dejado el personaje de Steve Rogers al final de Avengers Endgame. Y yo comparto ese sentimiento respecto a volver a ver a Steve Rogers. No soy muy fan de que lo traigan de vuelta, creo que su historia ya se había contado, pero también creo que puedo entender los argumentos que puede haber detrás de esta decisión. Así que hoy vamos a hablar un poco de esto y les voy a decir por qué traer de regreso a Steve Rogers puede ser una buena decisión, o al menos una decisión orgánica, y qué riesgos hay o qué deberían plantearse los Russo en esta película para que no sea un fracaso total o por lo menos una decepción. Que seamos honestos, es lo que la mayoría espera. Marvel ya no es lo mismo. Esto no es una opinión, es un hecho. Este año, por ejemplo, dentro de las 10 películas más taquilleras no hubo ninguna del MCU, y eso que tenían personajes fuertes, Capitán América, Cuatro Fantásticos y los Thunderbolts, que quisieron venderla como los nuevos Vengadores. De las películas de superhéroes este año, Superman fue la más taquillera, un personaje que no es de Marvel, y eso habla ya de cierto sentimiento en la audiencia con los últimos productos del MCU. He hablado de esto en muchos videos. Hay muchas razones por las que la mayor parte del público se ha ido quitando de encima el hype o el fanatismo por Marvel, la saturación de contenido de superhéroes en general, la expansión del MCU al streaming con el montón de series que sacaron, la calidad cuestionable de muchos de los productos después de Endgame, o la ausencia de un protagonista o un rumbo claro en esta saga. En la saga del infinito, por ejemplo, lo que vinculaba a todas las películas eran las gemas del infinito, que fue lo que hizo que el crossover se diera de forma natural. Y en la saga del multiverso querían hacer lo mismo con Kang. Era un villano que aparentemente tendría apariciones en varios proyectos, veríamos algunas de sus variantes y todo nos conduciría a Kang Dynasty. Pero ¿qué pasó? Bueno, además de que el actor se metió en un montón de polémicas, creo que la audiencia nunca conectó del todo con Kang como si lo hicimos con Thanos. Desde el principio sabíamos que Thanos sería un gran antagonista y era alguien bastante imponente, a pesar de que tenía pocas apariciones y la gran mayoría eran sentado en una silla. Kang fue villano de Ant-Man, en la que probablemente fue la peor película de todo el MCU. Luego lo vimos en Loki actuando como Loquito, en la temporada 2 como Loquito otra vez, y luego un pequeño vistazo a muchas de sus variantes que la verdad pues también se veían bastante ridículas. Entonces creo que incluso antes de la polémica de Jonathan Majors, la mejor opción era cambiar de villano. Pero claro, no teníamos un Thanos, alguien que hubiera estado ahí desde el principio, a menos que sí lo hubiera, que es donde entra Doctor Doom. Para mí, castear a Robert Downey Jr. como Doctor Doom siempre me ha parecido una buena decisión si lo logran hacer bien, porque funciona de dos maneras: adaptamos a un buen villano si lo hacen bien, y jugamos con el público planteando la duda de si es o no es una variante de Tony Stark. Y esto nos sirve también a nivel narrativo, porque obviamente al tener un rostro familiar se va a ganar la confianza de muchos personajes y genera una conexión inmediata con ellos. No es del todo un desconocido y hay un enigma detrás de su apariencia. Y por otro lado, subraya todo el tema del multiverso, porque en las películas no se cansan de decirnos que en el multiverso todo es posible, y bueno, este es un ejemplo de eso. Haber visto a cualquier otro actor como Doctor Doom habría estado bien, pero sí se habría sentido raro sin haberlo visto nunca en ninguna película antes. Pero tener a Robert Downey Jr. implica, con solo ver su rostro, que tiene que ver con el multiverso. Ahora,
es un villano que no ha tenido construcción. Pero en este punto, si no era Kang, tampoco es que hubiera muchas opciones para ser el villano de Avengers, porque no se ha desarrollado ninguno, porque el plan era Kang. Es ahí donde para mí es orgánica la decisión de que Doomsday sea una secuela directa de Endgame, porque el multiverso de Marvel inició en Avengers Endgame, con los viajes en el tiempo que hicieron los Vengadores, esta variante de Loki que se escapó y ahora es el dios de las historias, luego se trajeron a un Thanos y a una Gamora de otra línea temporal, o sea que hay un universo que se quedó sin ellos, y por último el Capitán América se quedó en el pasado, cambiando por completo el curso de las cosas y quizá convirtiendo a Doctor Doom en una consecuencia de sus actos. Y esto nos lleva a hablar de Steve Rogers, porque sí, ahora mismo se siente como una decisión desesperada, no lo hemos visto desde el 2019, no ha tenido cabida en la saga del multiverso. ¿Por qué diablos estaría protagonizando una película de Vengadores? Yo soy el primero que no es muy fan de esto, a mí me encantó el cierre que se le dio al Capitán América en Endgame, creo que no era necesario verlo morir para entender que ya se había contado su historia, aparte tuvo un final feliz a diferencia de Iron Man y de Black Widow. No me gusta nada la idea de que toquen eso, pero creo que puede haber un razonamiento detrás de esta decisión y también me inclino a creer que puede salir bien, tengo fe. Ahí les va. Primero, esta será la primera película de Avengers desde Endgame, que para cuando se estrene habrá sido ya hace 7 años. Entonces para mí tiene sentido que si no hemos visto nada de Vengadores en esta saga, exista alguna relación con Endgame. Es Avengers 5, una secuela de Avengers 4, así de sencillo. Segundo, si es la saga del multiverso y vamos a ver cómo las incursiones han hecho un desmadre con las líneas temporales, tenemos que recordar de nuevo que ese desmadre empezó con el Capitán América. Y si encima tuvo un hijo, es que imagínense lo mucho que afecta la presencia de Steve Rogers a esta línea temporal y quizá esa mera presencia sea lo que tiene un impacto en Victor Von Doom. Porque tenemos que entender que el estatus actual del MCU es consecuencia directa del viaje en el tiempo que hicieron los Vengadores. Es el viaje que hizo que Loki terminara en la TVA, que sacaran a He Who Remains del poder, dejando expandirse las ramas del multiverso, ramas que en teoría permiten que otros universos como el de Deadpool, X-Men o Spider-Man coexistan en el MCU. La muerte de Black Widow en este viaje, por ejemplo, sirvió para desarrollar al personaje de Yelena, que ahora es la líder de los Thunderbolts, y el viaje al pasado de Steve convirtió a Sam Wilson en el nuevo Capitán América. Así que quizá ese viaje también tuvo un impacto en Doom, pero de forma negativa. Entonces, la participación de Steve Rogers en la película puede hacer que la presencia de Doom no se sienta tan repentina y que el personaje pueda integrarse como un villano de forma más orgánica. Y por lo tanto tiene sentido que si vemos a Doom, también veamos a Steve Rogers, incluso en un rol importante. Y es que también pensemos cuál era la alternativa. No hay nadie en esta saga que sea lo suficientemente fuerte para cargar con el peso de la película, y es que la saga del multiverso carece de un protagonista. La saga del infinito tuvo a su equipo de Vengadores originales, pero principalmente a la trinidad de Iron Man, Thor y el Cap. Cada uno tuvo una trilogía completa y además 4 películas de Vengadores, Civil War y hasta cameos en otros proyectos. En esta saga, Yelena quizás es la que más tiempo en pantalla ha tenido y solo ha sido una película donde ella no es la protagonista y una película de equipo que apenas se estrenó este año. Loki sería un gran protagonista, pero solo lo hemos visto en la televisión. Doctor Strange solo tuvo una película, los Cuatro Fantásticos apenas los conocimos, no pertenecen a la línea principal del MCU y además no tuvieron una taquilla muy grande. Y a Spider-Man quizás es complicado colocarlo como la cara de la franquicia cuando están a la merced de Sony. Y a ver, lo ideal habría sido que desde el principio establecieran un nuevo protagonista, que hubiéramos tenido Doctor Strange 2 y 3, Shang-Chi 1, 2 y 3 y de pronto alguna película en medio tipo Civil War, pero no lo hicieron así. Entonces de nuevo, de las alternativas que había, traer al Capi de vuelta puede hacer que las cosas funcionen. Que a ver, el protagonista seguramente va a ser Doctor Doom, como lo fue Thanos en Infinity War, pero la película se llama Vengadores, no Doctor Doom. Necesitan tener una cara importante y conocida en el póster. Ahora hay varios riesgos que están corriendo y es muy posible que todo salga mal. Si Steve Rogers tiene un final feliz, se puede sentir repetitivo o redundante con lo que ya vimos. Si tiene un final trágico,
malo, por ejemplo, se muere, puede dejar un mal sabor de boca porque ya habíamos visto su final feliz en Endgame. Van a tener que explicar cosas como al Steve viejito y cómo esto no contradice el hecho de que lo veamos en Doomsday. Van a tener que evitar hacer menos al Capitán América de Sam Wilson, que se supone que ya se ganó ese escudo, y van a tener que ingeniárselas para que la presencia de Steve no opaque la de los personajes de la saga del multiverso, que tienen que seguir teniendo un foco importante. En este punto es un reto doblemente grande porque la pura presencia de Steve Rogers en la película ya está difundiendo algo de escepticismo en la audiencia. De por sí los fans de Marvel ya somos menos, no hay tanta fe ciega como lo hubo en su momento con Infinity War o Endgame. En este punto ya somos más críticos con Marvel y hay una predisposición porque la película que vayamos a ver no sea muy buena. Entonces una decisión así solo refuerza el sentimiento de duda que tiene una buena parte de la audiencia, refuerza la idea de que Marvel está desesperado y tiene que recurrir a personajes de antes, y obviamente deja la vara más alta porque ahora los Russo tienen que probarnos que fue una buena decisión. Yo ahora mismo tengo miedo, pero al mismo tiempo quiero confiar en los Russo y en el equipo detrás de la película. Es muy difícil que echen a perder una película de Vengadores sabiendo la cantidad de gente que va a ir al cine. Tienen la oportunidad de ganarse a la audiencia otra vez si lo hacen bien, entonces no dudo que sea uno de los proyectos más cuidados de Marvel, porque además tienen que dejarnos las ganas de regresar el año siguiente a ver Secret Wars, entonces esa es otra tarea importante. Y a su vez, sí, los Russo no han dado una después de Endgame, pero nos han dado dos muy buenas películas de Vengadores y dos muy buenas películas del Capitán América, así que si Steve Rogers está en buenas manos con alguien, ellos son los hermanos Russo. Y si conociendo el escepticismo que podían ganarse trayendo de regreso a Steve Rogers, aún así pensaron que fue la mejor decisión, yo quiero tener fe en este proyecto. Déjenme saber ustedes qué piensan y bueno, ya estaremos platicando más sobre Doomsday conforme vayan saliendo cositas, así que te invito a suscribirte al club si aún no lo has hecho, y si vienes del futuro y ya viste Avengers Doomsday, dime qué tal estuvo. Sígueme si te gusta el cine, feliz Navidad por cierto, bye bye.